Como todos los martes, el doctor Gustavo Gálvez está con nosotros. Vamos a hablar esta semana sobre la flora intestinal. Doctor Gálvez, bienvenido. Hola Cecilia, ¿cómo estás? Es cierto, la flora intestinal. Actualmente se ha llegado a la conclusión que la flora ahora se llama ecosistema digestivo. No es que estemos de acuerdo con el cura Arana ni ellos de la ecología, ¿no es cierto? Pero ahora es ecosistema. Ellos hablan de la ecología. Nosotros hablamos del sistema ecológico en nuestros intestinos. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Que nosotros tenemos seres vivientes, seres inertes y alimentos en nuestros intestinos, que es lo que va a hacer que tengamos un equilibrio entre las bacterias buenas y las bacterias malas, ¿no es cierto? Estos ecosistemas lo vamos a tener, por ejemplo, en un río hay ecosistema, en un mar, en un lago, en un árbol grande en la parte inferior hay ecosistema, que quiere decir que ahí encontramos bacterias vivas, bacterias muertas y sustancias inertes que se utilizan para que alguien se nutra y se desarrolle. En el ecosistema digestivo tenemos más de 3 trillones de bacterias, muchas de las cuales ni siquiera las conocemos, sabemos que las tienen, pero no conocemos exactamente cuáles son sus funciones. Se conocen más de 1000 familias que sí han sido identificadas y todas ellas, ¿qué hacen? Mantienen el equilibrio de las bacterias buenas versus las bacterias malas que ingresan. ¿Y cómo ingresan esas bacterias malas? A través de la boca. Nosotros, cuando vamos a una reunión, saludamos a muchas personas y nos traen chisitos, papitas, sanduchitos y comemos. La pregunta que uno se haría es, ¿cuántas de esas personas que nos dieron la mano tenían la mano limpia? ¿De acuerdo? Claro. Y entonces ahí estamos ingiriendo bacterias. Pero esas bacterias no nos producen ningún problema, no. ¿Y por qué no nos produce? Por lo siguiente, hay que considerar que este ecosistema se encuentra en la boca. Nosotros en la boca tenemos una serie de bacterias que cumplen algunas funciones, como otras bacterias que son nocivas, y tenemos sustancias en la boca que matan las bacterias. Luego llegan las bacterias al estómago, donde van a morir la gran cantidad de las bacterias que ingresan a través de la boca cuando damos la mano, cuando estamos en un carro, en un ómnibus, en un consultorio, en una oficina. Todos esos lados se encuentran bacterias y esas bacterias entran, pero en el estómago el ácido las va a matar. No vamos a tener una gran cantidad de bacterias en el estómago, vamos a tener muchas bacterias que se mueren y eso es lo que nos ayuda a defendernos el ácido de muchas bacterias. Hay algunas como el Helicobacter pylori que sí resiste al ácido y vive dentro del estómago, pero ya viene el intestino delgado, ahí hay pocas bacterias, no hay bacterias en el intestino delgado, pero conforme el intestino delgado va avanzando y va a llegar al intestino grueso, ahí comienzan a aparecer las bacterias en el intestino grueso, donde hay millones de bacterias. Y esas bacterias se van a encargar a mantener el equilibrio, a hacer funcionamiento de las sustancias nutritivas y los desechos que uno tiene y que va a eliminar. Si nosotros agarramos las heces, la gran mayoría de las heces está constituido por fibra y por bacterias. El 40% del peso de las heces, que esas heces está formada por celulosa, metilcelulosa y pectina, que son componentes de las verduras, de las frutas, de las legumbres, tiene bacterias. Pero ¿qué sucede cuando entra una bacteria? Rompe ese equilibrio y les ganan a las bacterias buenas y nos producen los cuadros de diarrea que nosotros sufrimos. Vamos a tener diarreas con todos los acontecimientos que nos llevan a las diarreas, como es pérdida de líquidos, porque con las diarreas que perdimos, líquidos, perdemos sales, todas esas cosas perdemos, y esas bacterias también nos pueden hacer daño a nuestros intestinos, ¿no? Entonces uno cuando tiene esa ruptura de ese equilibrio, ¿qué es lo que se debe hacer?
¿Es necesario dar antibióticos? No. Los antibióticos no es necesario darlos salvo bajas algunas condiciones. ¿Por qué razón no se debe dar antibióticos? Porque hay algunas bacterias que viven en nuestro ecosistema que están escondidos. Ahí como los marcas que nos están marcando, sí, esas bacterias están aprovechando la oportunidad que el antibiótico, que no hace diferenciación cuando mata si esta es bacteria buena o esta es bacteria mala, mata a todas, entonces esas otras bacterias crecen y nos van a producir problemas de salud a peor de lo que uno estaba. Entonces eso hay que considerar. Otra cosa que nos va a producir esto es personas que tienen trastorno de la motilidad. El intestino delgado tiene lo que se llama motilidad o propulsión. De esa forma empuja todos los alimentos. Pero hay personas que tienen alteración de la motilidad. El diabético, la persona que tiene Parkinson, la persona que tiene una enfermedad que se llama esclerodermia o enfermedades musculares, no se produce la propulsión. Entonces el intestino no limpia bien su contenido. ¿Y qué hace eso? Que crezcan bacterias en el intestino. Y esas bacterias van a producir un sobrecrecimiento de bacteria y nos va a traer deficiencia de vitamina B12. Y de repente la persona tiene diarrea, tiene gases, tiene calambre y creen que es una infección. Pero lo que tiene es sobrecrecimiento bacteriano producto por un crecimiento de bacterias inadecuadas a nivel del intestino. Entonces, todas esas cosas hay que considerar. ¿Y cuando cómo se trata, por ejemplo, el sobrecrecimiento bacteriano? Generalmente lo que se suele dar es de reponer la vitamina B12, reponer ácido fólico y en ese caso dar antibióticos que actúen sobre eso. Dos tipos de antibióticos que actúan sobre eso, cambian la flora que tienen de inadecuado ahí y el cuadro se mejora. ¿Y cómo se reconstituye la flora intestinal? La flora intestinal se reconstituye dando los probióticos. ¿Qué cosa es un probiótico? Son serie de bacterias que van a ser ayuda de nuestras bacterias, que van a correr en ayudar, así como hay guerra y los soldados están muriendo y traen nuevos refuerzos, los probióticos hacen eso, vienen y ayudan a las bacterias buenas para enfrentarse contra las bacterias malas y tratar de destruirlas y poder vivir. Entonces se dan los probióticos, que son bacterias que tienen ciertas condiciones para poder ayudar y poder desarrollarse y equilibrar nuevamente la cantidad de bacterias buenas contra la cantidad de bacterias malas. Y también hay otros que se llaman los prebióticos. Los prebióticos son sustancias que se da a los probióticos, o sea, a las bacterias, para que crezcan y se desarrollen. Entonces, esas son cosas que se pueden utilizar. ¿Cómo uno administra, cómo come, cómo consume los probióticos? Los yogures, como se están promocionando. Hay yogur con probióticos, ¿no es cierto? Es algo que se está utilizando. Realmente esto de los probióticos es muy antiguo, del año 1907, un ruso fue uno de los propulsores que ganó el premio Nobel de la medicina por esto, ¿no? Pero después entró el olvido y ahora nuevamente está tomando mucha importancia e incluso hay enfermedades que se llama la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerativa, que tienen trastornos en los intestinos y se les da probióticos. No es que lo cura, pero sí le ayuda a mejorar en algo su flora intestinal y eso les va a ayudar que la enfermedad se recupere, ¿no? Muchas gracias, doctor. Como siempre, hasta el próximo martes. Muy amable. Gracias a ti, Cecilia. Ha salido Hola, el último número de Hola ya está en circulación y la verdad es que es una edición muy bonita porque está dedicada al Oscar este año, el Oscar que acabamos de presenciar el último domingo, y entonces a los que les gusta el cine tienen doble motivo para leer Hola. Gracias por acompañarme. Mañana nos reencontramos a las 9 en punto de la noche.